Bien, qué bueno. ¿Saben qué? Yo el día de hoy no tenía que estar aquí. El pastor me escribió más o menos a mitad de semana a pedir que le ayude el día de hoy porque la persona que tenía que estar el día de hoy tuvo un percance. Y mientras meditaba en lo que el pastor me pidió que le ayude preparando, no pude ignorar que el pasaje que vamos a ver el día de hoy, no quiero decirlo en el sentido negativo, pero es un pasaje que da miedo. No sé si han visto, pero hay ciertas secciones de la Biblia, ciertas enseñanzas de Jesús que a uno le llevan a meditar profundamente en algo que tiene implicaciones eternas. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene estas implicaciones eternas. Mientras yo preparaba lo que creo el Señor me pidió que les comunique el día de hoy, venía a mi mente una época de mi vida en donde yo trotaba. ¿Alguien de aquí trota? ¿Sí le gusta trotar? Aquí hay por atrás, aquí hay unas hermanas, chévere, ¿sí? Yo cuando tenía 15 años más o menos empecé a trotar porque unos amigos de la universidad de mis papás, con los cuales nos llevamos muy bien, les dijeron, oigan, nosotros siempre trotamos la carrera Últimas Noticias, la carrera La Ruta de las Iglesias. ¿Alguien ha escuchado esa carrera? Sí, es una carrera bonita que se da en las iglesias del centro, es decir, vas por varias iglesias y son 10 kilómetros. Y mi papá se animó y dijo, bueno, vamos a participar de esta carrera. Y obviamente, como yo en esa época tenía 15 años, me dijo, acompáñame, y yo le acompañé. Y fue una época en donde corrimos 3 veces de esta carrera, y es interesante que el participar de este tipo de actividades te enseñan varias cosas. Una de ellas es que obviamente tú no puedes ir a presentarte a la carrera sin haber entrenado antes, sin haberte esforzado para llegar a ese punto. Porque claro, uno tiene que prepararse físicamente. Dice, bueno, me parece que esta carrera es en agosto, si no estoy mal, no sé si la sigan haciendo estas fechas, pero uno dice, bueno, tengo que prepararme con antelación, ¿no? Y no es que 2 días antes me voy a poner a trotar y ya voy a poder correr, no, es con meses. Probablemente tú dices, bueno, voy a iniciar en mayo mi entrenamiento y dices, ok, esta primera semana voy a correr 1 kilómetro. Corres, la siguiente tal vez dices, bueno, voy a correr el mismo kilómetro, pero la tercera semana, esa semana tú ya tienes que hacer algo más. Y dices, voy a correr 1,5 kilómetros. Y la siguiente semana tú tienes que correr más, tienes que correr 2 kilómetros. Y así hasta llegar a los 10 kilómetros o sobrepasar esos 10 kilómetros que a ti te dicen que tu cuerpo ya está listo para aguantar esa carrera. Luego de esto, obviamente, como les dije, participamos 3 veces de estas carreras. También se me ocurrió la fabulosa idea de participar de las Últimas Noticias. Esa carrera ya es de 15 kilómetros. Terminé molido, terminé agotado, no me gustó y dije, aquí queda esta tontera, no voy a volver a correr nunca más. Y desde ahí no volví a correr nunca más porque es bastante tedioso y no es que el trotar sea un deporte que me encante. A mí los que ya me conocen saben que me gusta, por ejemplo, el básquet, el gimnasio, esas cosas. Entonces dije, ya no voy a volver a correr nunca más. Pero mientras meditaba en el punto para el día de hoy, meditaba en esas épocas en donde yo me esforzaba y entrenaba para llegar a la meta. Y el día de hoy lo que vamos a ver en Lucas capítulo 13, si es que ya pueden ir abriendo sus Biblias, tiene que ver mucho con cómo uno llega a esa meta final del cristiano, cómo uno llega a correr esa carrera que tenemos que correr los cristianos. Y es que Jesús aquí está hablando y Lucas registra un evento bastante interesante que es el que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 13, versículo 22. Dice Lucas, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Y para entender esto debemos entender un poco el contexto. Dice Lucas que Jesús enseñaba y se iba por varias ciudades. Y en una de ellas probablemente se le acerca a alguien y le dice, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Lucas no nos dice quién era, pero el contexto tal vez nos da un poco de indicios. Para la época habían ciertos grupos que se atribuían la salvación.
Uno de ellos eran, por ejemplo, los esenios. Los esenios fueron una secta judía que practicaban el ascetismo, es decir, el retirarse, el pasar mucho tiempo orando, meditando, el siendo buenas personas. Y ellos creían que estas obras les iban a otorgar salvación. Ellos creían que era un grupo escogido de judíos que iban a ser salvos. También los mismos judíos creían que iban a ser salvos solo por el hecho de ser descendientes de Abraham. Recuerden que el pueblo judío creía que solo iba a ser salvos por hecho de ser judíos. Y Jesús vino a romperles ese esquema. Y la persona que le está preguntando, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Probablemente era alguien que no pertenecía a ninguno de estos grupos, pero que sabía lo que estos grupos enseñaban. Tal vez un romano, tal vez un gentil, diciéndole, Jesús, yo he escuchado que solo unos pocos, solo un grupo selecto se va a salvar. Quiero saber si es que eso es verdad. Versículo 24. Jesús le responde, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Este pasaje de aquí es una respuesta interesante porque Jesús no está respondiendo directamente la pregunta, sino que le está diciendo otra cosa. Dice, esfuércense por pasar por la puerta estrecha, porque muchos van a intentarlo y no van a poder. El primer punto que tengo que transmitirles del día de hoy tiene que ver con el hecho de esforzarnos por pasar por esa puerta. Porque muchas veces como evangélicos decimos, ya hice la salvación de fe y me quedo ahí. Y Jesús dice, no. Si tú realmente eres salvo, vas a esforzarte por vivir una vida santa, por pasar por esa puerta estrecha. Porque recordemos que Jesús enseña que uno es salvo solo por creer. Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hijos de Dios, solo por haber creído. Juan 3:18 nos dice que todo el que en Él cree no es condenado, es decir, la creencia ya nos inhabilita para condenación, pero el que no cree, él ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces Jesús en varias ocasiones enseña que la salvación es por creencia, pero Él les dice, hey, tú no tienes que quedarte solo ahí, porque tienes que cruzar una meta y esa carrera es difícil. Esa carrera para cruzar esa meta te va a costar. Por eso es que les dice, esfuércense por entrar por la puerta. Porque muchos no están dispuestos a dejar su vida pasada, a arrepentirse, a dejar su maldad para cruzar por esa puerta. Quiero hacer énfasis en un versículo interesante que está en Juan, capítulo 3, versículo 18, que justo en esta mitad de culto el Señor me dijo que lo lea. Dice, versículo 19, Juan 3:19, esta es la causa de la condenación, que en la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Jesús está diciendo y está hablando de aquí de gente que prefirió quedarse en las tinieblas a irse a la luz. Jesús está diciendo, esfuércense, arrepiéntense, aléjense del mal. Porque nuevamente Él enseña que uno no puede construir su camino a la salvación porque la salvación es por gracia y por medio de la fe. Pero sí te dice que debes esforzarte en escuchar su palabra y en responder ante ella. Porque muchos no están dispuestos a dejar su vida pasada, a dejar su orgullo, a dejar su lujuria, a dejar su avaricia, su egoísmo. Hay gente que no está dispuesto a eso. Y Jesús dice, esos son los que se van a quedar afuera de la puerta, porque no están dispuestos, porque su corazón quiere seguir aferrado a lo que le ofrece el mundo y no quieren entregar su vida a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No podemos construir un camino a la salvación, porque nuevamente la salvación es por gracia, pero sí podemos esforzarnos en escuchar y responder su mensaje. Este es el primer punto que Jesús tenía. Vamos a continuar leyendo, versículo 25, dice,
Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará, les repito, no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús, aparte de decirles a las personas que tenían que esforzarse en su vida de cristianos, dice, hay un grupo que hace muchas cosas para mí y yo no le conozco. ¿Saben qué es interesante? Que muchas de estas historias se repiten en otros evangelios y a veces ciertos evangelistas cogen cosas que Jesús dijo y las incluyen. Esta historia también se repite en Mateo 7:22 y miren lo que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es que hay muchos cristianos que se dedican a hacer un montón de cosas, pero no se preocupan por su relación con Jesús. Nunca conocieron a Jesús. Hacen cosas para Él, pero Jesús no les conoce. Y este es el segundo punto del que Jesús habla, porque dice, hay muchos que van a decir que me conocen, hay muchos que van a decir que vinieron a las plazas de escucharme, hay muchos que van a decir que hicieron milagros, que profetizaron en mi nombre, pero yo no los conozco a ellos. Nunca estuvieron en la carrera, ni siquiera empezaron en la carrera. Yo no sé quiénes son. Y saben que es interesante porque estas carreras que yo les cuento, las últimas noticias y todo eso, obviamente uno tiene que inscribirse para correr, pero no es obligatorio. Hay gente que se mete a la carrera sin inscribirse. Y Jesús está hablando de esas personas que creen que están en la carrera, pero nunca lo estuvieron. Porque nunca lo recibieron en su corazón. Porque nunca estuvieron dispuestos a dejar su vida pasada. Nunca estuvieron dispuestos a dejar su maldad, su avaricia, su egoísmo. Y Jesús dice, yo no los conozco a ellos, apártense de mí, porque ellos siguen haciendo maldad. Y esto nos debe llevar a la reflexión de qué tipo de cristianos somos. Porque muchos de esos cristianos son los que se van y se sientan en las bancas de las iglesias todos los domingos. Creen que conocen a Jesús, hacen cosas para Jesús, pero Jesús no los conoce. La pregunta hoy es, ¿qué tanto te conoce Jesús a ti? Y eso se va a traducir en cuánto tiempo tú dedicas al día a meditar en la palabra, a estar con Él, a escudriñar la palabra. ¿Cuánto tiempo tú dedicas al día a orar? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a crecer con otros cristianos en la palabra? ¿Saben qué fue hermoso escuchar en la mañana un testimonio de un señor aquí que asistió al retiro de varones que tuvieron con el pastor? Eso es lo que a veces se necesita. A veces se necesita dejar todo y asistir a lo que hace la iglesia, porque ahí es donde uno crece, donde uno comparte con otros. Donde el otro te dice, oye, tal vez estás haciendo esto malo, ¿no te has puesto a pensar en esto? Porque a veces uno mismo no se da cuenta de la maldad en la que está. Y saben que es interesante que Jesús mete otro punto aquí, porque dice, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes los de afuera se pondrán a golpear la puerta. Y es que no solo debemos de esforzarnos por estar en esta carrera, sino que tenemos que entender que tenemos un tiempo límite antes de que esa puerta se cierre. El ser humano es finito. Nuestro paso por el mundo es efímero. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida antes de que esa puerta se cierre? ¿Recuerdan a Jonás? Que el Señor le dijo que vaya a una ciudad y él terminó yéndose a otra. ¿Saben qué es interesante? Porque a veces Dios sí te da segundas oportunidades. Pero también acuérdense del rey Saúl.
que en su desobediencia Dios decidió cortarlo y remover su espíritu de él. A Saúl se le había acabado el tiempo, se le cerró la puerta. Y es que muchos no entendemos que no solo debemos esforzarnos por correr esta vida cristiana, esta carrera cristiana, sino que también tenemos que tener en cuenta que tenemos un tiempo para hacerlo. Y yo sé aquí que tal vez muchas personas necesitan oír que si es que tú estás aquí sentado el día de hoy, si es que tú todavía tienes salud y vida, es porque Dios todavía tiene un plan contigo. Si es que alguien tal vez se ha sentido rechazado o que su vida no tiene propósito o que ya no tiene nada más que hacer aquí, yo te digo que Dios todavía tiene un plan contigo. Todavía tiene algo que hacer contigo. Si no, ya no estuvieras aquí sentado. Es así de simple. Pero recuerden que tenemos un tiempo límite, un tiempo para transitar en esa carrera, un tiempo para cruzar esa meta. Pero también acordémonos que afuera hay muchas personas que están también a contratiempo. Acordémonos de nuestros familiares que todavía no lo conocen. Acordémonos de nuestros amigos que todavía no lo conocen. Acordémonos de nuestros colegas que todavía no lo conocen, porque ellos también tienen un tiempo límite. Y probablemente tú seas el único cristiano en su vida que pueda transmitirles el mensaje de la salvación. Así que, ¿qué tanto te conoce Jesús a ti? ¿Y qué estás haciendo con tu tiempo en esta carrera que tiene un tiempo límite? Y tercer y último punto, Jesús dice lo siguiente, versículo 28, porque ahí allá habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas, mientras ustedes los echan fuera. ¿Saben qué es interesante? Que lamentablemente muchos artistas digamos que han pintado o han hecho lienzos de cómo se vería el infierno, y a veces vemos que es una especie de caldero gigante donde nos estamos quemando y hay diablos con sus lanzas ahí molestándonos. Aquí Jesús dice no, el verdadero infierno es tener una conciencia de que yo voy a estar separado de Dios eternamente. Ese es el verdadero infierno. Y aquí Jesús le estaba diciendo, ustedes, judíos y esenios, que piensan que son salvos solo por pertenecer a un grupo o solo por hacer buenas obras, yo les digo a ustedes que ustedes van a ver a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas, mientras ustedes están fuera. Y no solo ellos, sino que Jesús dice, a todos ustedes, cristianos, que creen que son salvos porque hacen muchas buenas obras, o creen que son salvos por hacer cosas a favor de mí, o por profetizar, o por estar haciendo un montón de cosas, yo les digo que tal vez ese no es el camino. Y no me malinterpreten, no está mal estar en servicio a Dios. Pero a Dios le importa más cómo está tu corazón y tu relación con Él, que lo que tú haces para Él. Segundo, versículo 29. Habrá quienes lleguen del oriente, del occidente, del norte y del sur para sentarse en el banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y los primeros serán últimos. Y es interesante que este tercer punto es el punto que lleva el título de la prédica, que nos llevaremos sorpresas en el cielo. Pero yo no puedo ir a este punto sin antes haber explicado los otros dos. Y es que Jesús dice, oigan, miren, van a haber muchas personas en el cielo que ustedes no tenían ni idea de cómo llegaron ahí, pero llegaron. ¿Y saben qué es algo chistoso? Porque uno cuando llega al final de las carreras, siempre está con un montón de gente, porque a la final te entregan una bolsita con un tomatodo y con un Gatorade y con una medallita, etcétera. Y a veces es chistoso porque uno se topa ahí con personas que ni siquiera sabías que estaban en la carrera. A veces yo me topaba ahí con amigos del colegio o con familiares que decidieron correr la carrera y uno ni siquiera sabía que ellos estaban ahí, pero llegaron a la meta. No nos sorprendamos de que en el cielo nos topemos con personas que tal vez ni siquiera sabíamos que estaban ahí, pero corrieron la carrera. No nos impresionemos de que tal vez otras personas de otras denominaciones estén ahí,
porque van a estar bautistas, van a estar pentecostales. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y que lo declara como Señor y Salvador, va a llegar ahí. Y es por eso que los evangélicos no tenemos que tener orgullo de lo que somos. Recuerden que el reino de Dios no está limitado a un grupo de personas. Ese fue el mensaje de Jesús. No es que tú por ser judío y ser descendiente de Abraham ya eres salvo. No es que tú que por ser esenio y hacer un montón de cosas ya eres salvo. No. Jesús decía, el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Y ojo, el que también lo demuestra. Porque los frutos de ser salvo es que yo entregue mi vida a Cristo y me aleje de las cosas que están interponiéndose entre mi relación con Jesús. ¿Qué cosas en su vida se están interponiendo en su relación con Dios? Tal vez son cosas que usted ha batallado durante años y dice, yo no quiero dejar de ser orgulloso, yo nací así. O yo batallo con la ira, pero no sé, yo soy así desde chiquito. O yo soy egoísta, a mí no me gusta compartir nada y nunca voy a compartir nada en mi vida. ¿Con qué cosas batalla usted que le alejan de Dios? Y es interesante cómo Jesús termina aquí, porque dice que en efecto hay últimos que serán primeros y los primeros serán últimos. Noten que Jesús nunca responde directamente la pregunta de la persona que estaba aquí. La pregunta inicial fue, Señor, ¿pocos serán los que se salvan? Y Jesús cambia esta pregunta a si es que realmente tú vas a estar dentro de los que se salvan. Jesús le dice, oye, piensa en ti. Piensa en cómo está tu vida. Piensa en si realmente te has alejado de las tinieblas. Piensa en si realmente tu vida refleja esa salvación. Porque nuevamente muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a decir, nunca les conocí a ustedes. Y es algo fuerte, porque posiblemente muchas de las personas que se sentaron a nuestro lado en la iglesia, domingo tras domingo, el Señor les va a decir eso. Es algo crudo, es algo que da miedo, pero el Señor no nos mandó a nosotros a predicar que la vida del cristiano es color de rosas, que la vida del cristiano es una vida fácil, que la vida del cristiano es una vida sencilla. El Señor nos dijo, esfuércense por atravesar esa puerta y atravesar la puerta bien. Y luego ustedes van a entrar y van a comer conmigo en el banquete. ¿Cuántos quieren estar en ese banquete con el Señor? Amén. ¿Cuántos de aquí? Uy, poquitos. ¿Cuántos quieren estar en ese banquete con el Señor? Amén. Entonces, esforcémonos por atravesar la puerta bien. Esforcémonos por alejarnos de la maldad. Esforcémonos por dejar las cosas incorrectas de lado. Pero también tengamos en cuenta que tenemos un tiempo límite. Y que el Señor no solo desea que tú te quedes con tu salvación, sino que desea que tú compartas también con otros. Porque recordemos que los de afuera, ellos también tienen un tiempo límite. Alguna vez escuchaba a un predicador estadounidense que se llama Cliff Kennett, es americano. Y en una entrevista a él le decían, Cliff, ¿cuál es tu mayor miedo? Porque esta persona se para a predicar en las universidades públicas. Es interesante que tiene esa modalidad de evangelismo. Se va y predica en las universidades públicas. Es como que si en la central él entrara y en el patio se pone a predicar y obviamente la gente se pone a escucharlo porque son universidades públicas, nadie tiene el derecho de sacarte. Y esta persona que le hacía esta pregunta esperando una respuesta de, sí, yo tengo a veces miedo de que alguien venga y me dispare. O yo tengo a veces miedo de que venga la policía y me arreste. O yo tengo a veces miedo de que venga alguien y me golpee y me insulte. ¿Ya? Pero Cliff no respondió eso. Cliff respondió, tengo miedo de llegar al cielo y que de las personas que me conocen me digan, ¿tú sabías que esto terminaba así? Y no me dijiste nada. ¿Tú sabías que esta carrera terminaba así?
y no me dijiste nada. Tú sabías que yo tenía un tiempo para responder al llamado de Jesús y no me dijiste nada. Y eso es lo que Jesús nos viene a decir a nosotros. Nos dice, esfuérzate por correr esta carrera. Esfuérzate por hacerlo en el tiempo que yo te di aquí en el mundo. Pero también recuerda que los que están afuera también tienen un tiempo límite. Y es por eso que nosotros somos llamados a salir de estas 4 paredes y luego predicar al resto. Y luego hablarles. Y luego a exhortarles. ¿Cómo respondan ellos? Yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero usted ya hizo su trabajo. Así que hermanos, recordemos que la puerta es angosta y que tenemos que esforzarnos por transitar en ella. No esforzarnos por ser salvos, porque somos salvos por gracia, pero sí esforzarnos en dejar nuestra vida pasada, en caminar en luz, en trabajar esas áreas oscuras de nuestra vida que no nos gustan. Y esforcémonos por contarles a otros lo que es realidad en nuestra vida. Porque el tiempo que tenemos aquí es un tiempo limitado. Pero si usted está aquí sentado, es porque el Señor todavía tiene algo que hacer con usted. No desperdiciemos nuestro tiempo. Que cada latido de nuestro corazón cuente. Y que cuando lleguemos al cielo, Él nos diga, bien hecho siervo fiel, pasa al banquete, lo hiciste bien. Vamos a ponernos de pie para terminar este tiempo en oración. Vamos a orar y como dije, vamos a meditar en estas 2 cosas. Si usted tal vez no ha querido dejar esa oscuridad, esa maldad, es el tiempo de arrepentirse. Si usted tal vez ha desaprovechado sus días, es el tiempo de reorganizar su agenda. Y si usted tal vez ha hecho estas cosas bien, pero todavía no comparte con los de afuera, es hora de que piense en alguien y diga, yo me voy a acercar a esta persona y le voy a decir lo que es realidad en mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es dura, Señor. Es dura, es cruda, Señor. Pero tú no quieres, Padre, que nos quedemos quietos. Tú quieres, Padre, que crucemos esa meta y que la crucemos bien. Pero eso va a requerir esfuerzo. Va a requerir que dejemos afuera nuestras pasiones, Señor. Va a requerir que dejemos afuera lo que no nos mandaste a hacer. Va a requerir que dejemos afuera nuestra maldad, nuestra carne, Señor, y que tu Espíritu gobierne en nuestra mente y en nuestros cuerpos, Señor. También va a requerir que nos esforcemos en el tiempo en el que tú nos has puesto en este mundo, Señor. Porque la puerta un día se cerrará y no tendremos más oportunidades de hacerlos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el día a día. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos 24/7. No solo cuando estamos en la iglesia, Señor, sino todos los días, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestra casa, con nuestros vecinos, Padre. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos a hacerlo, porque al final, Señor, queremos participar de ese banquete contigo. Pero queremos llegar a ese banquete y decir, Señor, yo corrí la carrera, yo me esforcé. No somos perfectos, Señor, y necesitamos de ti. Danos de la mano, Señor, danos tu mano, Señor, y ayúdanos a correr esa carrera. Y ayúdanos a contarles a otros que también, Señor, tienen un tiempo en este mundo. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que bendigas el resto de este día. Quedamos en tu presencia, Señor. Ahora, mis hermanos queridos, vamos a preparar nuestros corazones para adorar al Señor. Hoy es un día de arrepentimiento, mis hermanos queridos, porque este mensaje no es para los no creyentes. Este mensaje es para nosotros, los que ya conocemos al Señor. Pero que de alguna manera, yo el primero entre ustedes, voy a postrarme ahí adelante para
pedirle perdón al Señor. Dice la palabra, si no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Jesucristo. Y la verdad no está en nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, mis hermanos queridos. Y hoy es día de arrepentimiento de la iglesia del Señor. Como iglesia del Señor vamos a arrepentirnos, y como le digo, yo el primero, ahí postrado adelante, pidiéndole perdón al Señor, porque a veces nos falta esforzarnos. Y solo el Señor y nosotros sabemos cuánto nos falta esforzarnos para prepararnos con esa disciplina que veíamos en la palabra, para poder llegar a las bodas del Cordero. Si bien es cierto, ya la salvación, el Señor Jesús ya hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. La salvación no nos cuesta nada, pero el discipulado nos cuesta todo. El discipulado, seguirle al Señor Jesús, nos cuesta la vida entera. El carácter, los hábitos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar delante del Señor para que no corramos con ese peso que a veces está en nuestras espaldas? Esta canción que vamos a cantar con la ayuda de Lu dice: al estar en la presencia de tu divinidad. Estamos en la presencia del Señor Jesús. Aquí está el Señor Jesús. Hoy es una oportunidad más que el Señor nos da, como veíamos en la prédica. Hoy están las puertas abiertas del Señor Jesús. Mañana no sabemos, porque el tiempo le pertenece al Señor. Y hoy estamos aquí para arrepentirnos y consagrarnos nuevamente al Señor. Venir y postrarnos aquí delante del Señor, en su presencia. Dice: al contemplar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, digámosle al Señor. Y vengamos aquí, postrémonos, digámosle: te adoro a ti, Señor, te adoro. Yo no sé cuántas veces tuvimos la oportunidad en esta semana de postrarnos delante del Señor, sacar tiempo para adorarle. Posiblemente pasamos muy ocupados. Pues hoy es el día para venir a postrarnos delante del Señor Jesús y decirle: cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, porque si no fuera por el amor del Señor, nosotros no estaríamos aquí. El Señor tiene paciencia, mis hermanos queridos, pero tenemos que venir a postrarnos, tenemos que consagrarnos nuevamente delante del Señor, tenemos que arrepentirnos de todo corazón, porque no podemos tampoco abusar de la paciencia del Señor. Dice esta canción tan preciosa: al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, dice literal la canción. Mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Mis hermanos, hoy es día para decirle al Señor: me aferro a tu palabra, me aferro a tu Espíritu Santo. Señor, líbrame de pecar contra ti, líbrame del mal. Señor, me arrepiento por haber perdido el tiempo en esta semana con cosas que no edifican. Eso no me ayuda en mi carrera para postrarme delante de ti, para llegar a las bodas del Cordero. Perdóname, Señor, mas ahora en el nombre de Jesús yo vengo a humillarme delante del Señor. Entonces, mis hermanos, expresemos con libertad al Señor y vengamos a postrarnos. Como les digo, yo el primero voy a postrarme, porque reconozco que sí me falta esforzarme para poder entrar por esa puerta angosta. Pero qué bueno, unas buenas noticias. Hoy es el día adecuado para arrepentirnos delante del Señor. Entonces, mientras adoremos al Señor, postrémonos y arrepintámonos, mis hermanos. El Señor nos va a dar la fuerza para continuar siguiendo su camino, que no es fácil, es difícil, es duro. Pocos son los que entran por la puerta estrecha y el camino es difícil, pero bendito sea el Señor. Si nos postramos y nos humillamos, al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará, dice la palabra. Entonces, no sé los pecados que hemos cometido, todos hemos pecado, pero el Señor no nos va a rechazar si nos humillamos delante de su presencia. Adoremos al Señor.